Gasté mis ahorros para pagarle la facultad de medicina a mi novio. En su fiesta de graduación, anunció que ya no me quería, diciendo, ahora soy médico. Necesito una esposa que no sea camarera. Yo solo sonreí y brindé por su éxito. Al día siguiente, la junta médica lo llamó sobre su solicitud, y mi teléfono no ha dejado de sonar. La copa de champán temblaba en mi mano mientras ajustaba los tirantes de mi único vestido bonito, un diseño azul marino que había comprado en rebajas hace 3 años, cuando todavía creía en los finales felices. La tela se había aflojado un poco alrededor de mi cintura, un testimonio de las incontables comidas que me había saltado para estirar nuestro presupuesto un poco más. Se suponía que esta noche era nuestra noche, nuestro triunfo. Me miré al espejo del baño del restaurante de lujo donde se celebraba la graduación de Wyatt. La iluminación fluorescente proyectaba sombras duras bajo mis ojos, haciendo imposible ocultar el agotamiento que había arrastrado durante 4 años. Mis manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban los callos de incontables turnos dobles, parches ásperos que contaban la historia de una mujer que lo había sacrificado todo por amor. La puerta del baño se abrió de golpe, y las risas se derramaron desde el comedor. Su familia, sus colegas, su nuevo mundo. Un mundo que yo había ayudado a construir ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, sueño a sueño. Pensé en el sobreguardado con seguridad en el cajón de mi apartamento en casa, el que contenía cada recibo, cada extracto bancario, cada pieza de documentación que demostraba lo que había renunciado por él. $53.000. Esa era la cantidad exacta que había invertido en la educación médica de Wyatt durante 4 años. Dinero ganado con los labios agrietados por sonreír a clientes groseros, los pies doloridos por turnos de 14 horas, y noches sin dormir trabajando en mi puesto de cajera después de hacer un doble turno en el restaurante. Mi teléfono zumbó contra la encimera de mármol. Un mensaje de texto de Wyatt. ¿Dónde estás? Están a punto de empezar los brindis. Tomé una respiración profunda y me alisé el vestido una última vez. Esta noche, el Dr. Wyatt Jacob celebraría oficialmente su logro, y yo estaría a su lado, finalmente lista para entrar en el futuro que habíamos construido juntos. Si tan solo hubiera sabido lo que se avecinaba. El comedor bullía con el tipo de energía sofisticada que el dinero y la educación creaban. Los padres de Wyatt no habían escatimado en gastos para esta celebración. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre mesas cubiertas con lino blanco, y los camareros se movían como fantasmas entre los invitados, llevando bandejas de entremeses que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un día. Inmediatamente localicé a Wyatt. Estaba cerca de la mesa principal, luciendo devastadoramente apuesto con su traje negro a medida, el que le había ayudado a elegir y pagar el mes pasado. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su sonrisa brillante y segura mientras estrechaba manos con profesores y posibles colegas. Este era su momento de brillar. Su voz se extendió por la sala al verme. Ahí estás. Me abrí paso entre la multitud, aceptando felicitaciones de personas que nunca había conocido, pero que de alguna manera sabían sobre mi papel en el éxito de Wyatt. Debes estar tan orgullosa, dijo una anciana con perlas, dándome una palmada en el brazo. Wyatt nos contó lo mucho que lo has apoyado. Apoyo. Una palabra tan pequeña para un sacrificio tan monumental. El brazo de Wyatt me rodeó la cintura al llegar a su lado, y por un momento, todo se sintió bien. Para esto había trabajado. Este momento en que estaríamos juntos, triunfantes. Todos. El padre de Wyatt, el señor Anthony Jacob, exclamó, golpeando su copa de vino con un cuchillo de plata. Si pudiera tener su atención, por favor. La sala enmudeció. Wyatt me apretó la mano, y sentí un aleteo de anticipación en mi pecho. Esto era el momento en que Wyatt reconocería todo lo que había hecho, cuando les contaría a su familia y amigos sobre los sacrificios que habíamos hecho juntos, cuando finalmente me pediría que me casara con él, ahora que su carrera estaba asegurada. Como todos saben, continuó el señor Jacob, estamos aquí esta noche para celebrar el increíble logro de mi hijo. 4 años de facultad de medicina, calificaciones sobresalientes, y ahora una prestigiosa residencia en el Hospital General Metropolitano. Wyatt, no podríamos estar más orgullosos. Los aplausos llenaron la sala. La sonrisa de Wyatt se amplió, y se irguió un poco más a mi lado. Pero creo que Wyatt tiene algo que le gustaría decir, continuó su padre, gesticulando hacia su hijo.
Wyatt me soltó la mano y dio un paso adelante, aceptando un micrófono de uno de los camareros. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en mí antes de seguir. Algo frío se instaló en mi estómago, aunque aún no podía nombrarlo. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Wyatt, su voz transmitiendo la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Hace 4 años, cuando comencé este viaje, sabía que sería desafiante. Sabía que necesitaría apoyo, dedicación y sacrificio. Asentí, mi corazón hinchándose. Aquí viene. Quiero agradecer a mis padres, en primer lugar, por creer en mí, por su apoyo financiero, su apoyo emocional y por nunca dejarme dudar de que podría alcanzar mis sueños. Espera, ¿apoyo financiero? Parpadeé, la confusión nublando mis pensamientos. Sus padres habían ayudado con los gastos de manutención durante su primer año, pero después de eso. También quiero agradecer a mis profesores, mis mentores y mis compañeros de estudios que me desafiaron a ser mejor cada día. La sensación de frío en mi estómago se extendió a mi pecho. ¿Por qué no me mencionaba? ¿Dónde estaba el reconocimiento de mis semanas laborales de 60 horas, mi cuenta de ahorros vacía, mi sacrificio? Los ojos de Wyatt encontraron los míos al otro lado de la sala, y por una fracción de segundo, vi algo allí que me heló la sangre. No amor, no gratitud, ni siquiera culpa. Era lástima. Y finalmente, continuó Wyatt, su voz adoptando un tono diferente, más agudo, más distante, quiero reconocer a Hila. El alivio me invadió. Aquí estaba, por fin. Hila ha sido parte de mi viaje. Ha trabajado muy duro, y aprecio todo lo que ha hecho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, vagas e insustanciales. Ha trabajado muy duro. Aprecio todo lo que ha hecho. Sentí como si estuviera escuchando la historia de otra persona, no la mía. Pero Wyatt no había terminado. Sin embargo, al comenzar este nuevo capítulo de mi vida como médico, me doy cuenta de que necesito tomar algunas decisiones difíciles sobre mi futuro. La sala había quedado completamente en silencio. Incluso los camareros habían dejado de moverse, sintiendo la tensión que se acumulaba como una tormenta en el cielo. Hila, dijo Wyatt, sus ojos encontrando los míos directamente ahora. Has estado ahí para mí durante mis años de estudiante, y siempre te estaré agradecido por eso. Pero la verdad es que, como médico, necesito una pareja que pueda igualar mi posición profesional y social. Alguien que entienda las exigencias de mi carrera, que pueda navegar las expectativas sociales que vienen con mi puesto. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Sentía la sangre drenarse de mi rostro, mis manos comenzando a temblar. Una camarera y una cajera hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, asegurándose de que todos entendieran exactamente lo que estaba diciendo, simplemente no encaja en el mundo en el que estoy entrando ahora. Necesito a alguien de mi propia clase, alguien que pueda ser un activo para mi carrera, en lugar de una carga. El silencio se prolongó para siempre. Sentía docenas de ojos sobre mí, algunos conmocionados, otros compasivos, otros simplemente curiosos por ver cómo reaccionaría. La madre de Wyatt se había cubierto la boca con la mano, aunque no podía decir si por shock o para ocultar una sonrisa. Su padre parecía incómodo, pero no sorprendido. Lo sabían. Todos sabían que esto iba a pasar. Así que, esta noche, continuó Wyatt, levantando su copa de champán en alto, mientras celebramos mi logro, también quiero anunciar que empezaré mi residencia como un hombre soltero, listo para construir el tipo de vida y relaciones que convienen a mi nuevo estatus como médico. Me miró directamente una última vez. Gracias, Hila, por tus servicios. Pero esto es un adiós. La sala estalló en murmullos incómodos. Alguien jadeó audiblemente. Sentí manos extendiéndose hacia mí, voces preguntando si estaba bien, pero todo se filtraba a través de una neblina de humillación e incredulidad. 4 años de mi vida, mi juventud, mi dinero, mis sueños. 4 años creyendo que estábamos construyendo algo juntos, que su éxito sería nuestro éxito, que el amor era suficiente para cerrar cualquier brecha entre nosotros. Había sido tan ingenua. Wyatt seguía allí de pie, con la copa de champán en alto, esperando que la sala brindara por su libertad. Su expresión era expectante, casi impaciente, como si le molestara que yo aún no hubiera hecho una salida elegante. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí.
La humillación aplastante seguía allí. La angustia aún amenazaba con ahogarme. Pero debajo de todo eso, una emoción diferente estaba surgiendo. Algo más duro, más frío, más peligroso que el dolor. Tomé mi propia copa de champán con manos firmes. La sala observaba, esperando ver si me derrumbaría, saldría furiosa o suplicaría por otra oportunidad. En cambio, levanté mi copa con una sonrisa que probablemente parecía serena para todos los que miraban. Solo yo podía sentir cómo me cortaba la cara como una cuchilla. Por tu éxito, Wyatt, dije, mi voz se oyó claramente en la sala silenciosa. Por conseguir exactamente lo que te mereces. Tomé un sorbo de champán, saboreando las burbujas mezcladas con algo amargo y metálico, sangre de donde me había mordido la lengua para no gritar. Luego dejé mi copa, caminé entre la multitud de invitados atónitos y salí del restaurante con la cabeza en alto, en mi corazón, planeando mi venganza. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber de dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas de venganza. Disfruta escuchando. Recorrí exactamente 3 cuadras antes de que la adrenalina desapareciera y la realidad me golpeara como una ola. Me metí en un callejón entre 2 edificios y apoyé la espalda contra la pared de ladrillo, permitiéndome por fin sentir todo el peso de lo que acababa de pasar. Los sollozos llegaron en grandes oleadas que sacudieron todo mi cuerpo. Sollozos por años de amor, sacrificio, esperanza y sueños, todos desechados frente a una habitación llena de extraños como si yo no fuera más que un viejo libro de texto que él ya no necesitaba. Pero no era solo la humillación, aunque eso me quemaba como ácido en la garganta. Era la crueldad casual de todo. La forma en que había planeado este momento, probablemente lo había ensayado. La forma en que su familia lo había sabido y no había dicho nada. La forma en que me había dejado creer, hasta el último segundo, que estábamos celebrando juntos. Pensé en todas las veces que lo había defendido ante mis amigos que temían que me estuviera usando. No lo entienden, les había dicho. Está bajo mucha presión. Una vez que sea médico, todo será diferente. Habían tenido razón. Todo era diferente ahora. Estaba sola, sin un centavo y humillada públicamente. Y Wyatt era libre de comenzar su nueva vida sin la vergüenza de una novia de clase trabajadora que lo retuviera. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Vi lo que pasó. Lo siento mucho. Era Rebecca, la prima de Wyatt, la callada que siempre se sentaba en un rincón en las reuniones familiares, observando en lugar de participar. Había estado allí esa noche, fue testigo de mi destrucción junto con todos los demás. Otro zumbido. ¿Podemos vernos mañana? Hay cosas que deberías saber. Me sequé los ojos y me enderecé los hombros. Lo que Rebecca quisiera decirme podía esperar. Ahora mismo, necesitaba ir a casa, cerrar mi puerta y descubrir cómo reconstruir mi vida desde cero. Pero mientras caminaba las 12 cuadras hasta mi pequeño estudio no podía pagar la tarifa del taxi, algo comenzó a cristalizarse en mi mente. Un recuerdo de hace 6 meses, cuando Wyatt había estado estresado por sus solicitudes a la junta médica. Hila, eres mucho mejor con el papeleo que yo, había dicho, extendiendo los formularios sobre mi mesa de la cocina. ¿Podrías encargarte de la documentación? Necesito concentrarme en estudiar para mis exámenes finales. Me había sentido halagada de que confiara en mí para algo tan importante. Halagada y estúpida, porque ahora recordaba algo más. Algo que Wyatt había pasado por alto en su prisa por delegar el tedioso trabajo a su asistente. Una discrepancia en las fechas, un detalle que no había parecido importante en ese momento, pero que yo había notado y corregido. ¿Pero lo hice? Busqué a tientas mis llaves fuera de la puerta de mi apartamento, mis manos repentinamente firmes a pesar de todo lo que había sucedido. Dentro, fui directamente al cajón de mi escritorio y saqué una carpeta manila, mis copias de todo lo que había llenado para Wyatt a lo largo de los años. Solicitudes, formularios, documentos, transcripciones, peticiones. Y allí, en la solicitud de licencia de la junta médica, estaba el detalle que podía cambiarlo todo. El expediente académico de Wyatt mostraba que había completado su carrera en mayo de su último año,
pero la solicitud de la Facultad de Medicina que yo había llenado para él indicaba su fecha de graduación como el diciembre anterior, un error que había detectado en su momento, pero que había tenido demasiada prisa para corregir correctamente. En su lugar, simplemente había anotado la discrepancia en una nota adhesiva adjunta al formulario, con la intención de arreglarlo más tarde. Pero Wyatt había estado tan impaciente por enviarlo todo, y yo había estado trabajando en un doble turno al día siguiente, y de alguna manera la solicitud había sido enviada con la fecha incorrecta. La Facultad de Medicina lo había aceptado basándose en expedientes académicos que no coincidían con la fecha de graduación de su solicitud. Y ahora, esa misma información errónea se había utilizado para su licencia de la Junta Médica. Era algo pequeño, un error administrativo menor que la mayoría de la gente habría detectado y corregido a estas alturas. Pero Wyatt se había concentrado tanto en las partes importantes de su educación, el estudio, las redes, la construcción de su imagen, que nunca se había molestado en verificar el papeleo que su novia había manejado para él. La misma novia que acababa de desechar como basura frente a 50 personas. Me quedé mirando los documentos extendidos sobre mi mesa, mi corazón latiendo más rápido a medida que las implicaciones completas se volvían claras. Esto no era solo un error. Esto era una bomba de tiempo, y yo era la única que sabía que existía. Y a partir de esta noche, yo era la única que tenía alguna razón para no desactivarla. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Wyatt apareció en la pantalla, probablemente llamando para asegurarse de que no iba a armar un escándalo ni avergonzarlo más. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo 5 minutos después. Luego otra vez. Luego otra vez. A la cuarta llamada, la curiosidad me pudo. Contesté. Gracias a Dios, la voz de Wyatt sonaba tensa, careciendo del tono seguro que había usado solo unas horas antes. Mira, sobre esta noche. Felicidades, Dr. Jacob, dije, mi voz artificialmente brillante. ¿Cómo se siente estar libre de su responsabilidad? Por favor. Sé que esta noche fue difícil, pero seguramente entiendes que tenía que hacer una ruptura limpia por el bien de ambos. Oh, entiendo completamente. Tienes toda la razón. Ahora somos de clases completamente diferentes. Hubo una pausa. Me alegro de que lo veas así. Me preocupaba que reaccionaras mal. ¿Reaccionar mal? Me reí, y el sonido me sorprendió incluso a mí por su genuino divertimento. Wyatt, ¿por qué reaccionaría mal a conseguir exactamente lo que me merezco? Eso es muy maduro de tu parte, Hila. Sabía que al final lo entenderías. Lo entiendo perfectamente. De hecho, ahora entiendo tantas cosas que antes no entendía. Otra pausa, esta vez más larga. ¿A qué te refieres? Nada de lo que tengas que preocuparte, Dr. Jacob. Después de todo, ahora tienes una carrera en la que concentrarte. Una carrera muy importante, muy prestigiosa, que requiere tu completa atención. Estás empezando a sonar. Tengo que irme, Wyatt. Mañana tengo un día ajetreado. Mucha suerte con todo. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono. Luego extendí los documentos sobre mi mesa de nuevo y comencé a planear. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente para mi reunión con Rebecca. No con mi ropa de trabajo ni con mi único vestido bonito, sino con algo intermedio, vaqueros y un suéter que sugería que estaba bien, muchas gracias, a pesar de que mi vida había sido destrozada la noche anterior. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro, el tipo de lugar donde Wyatt nunca pensaría en buscarnos a ninguna de las dos. Rebecca ya estaba allí cuando llegué, tomando una taza de café y con aspecto nervioso. Dijo, levantándose mientras me acercaba. Siento mucho lo de anoche. Quería decir algo, pero no era tu lugar, terminé, sentándome frente a ella. Lo entiendo. Lealtad familiar y todo eso. Rebecca se encogió. No fue lealtad. Fue cobardía. Debería haberte advertido. ¿Advertirme de qué, exactamente? Respiró hondo. Wyatt ha estado planeando esto durante meses, desde que fue aceptado en su programa de residencia. Le dijo a mi mamá que necesitaba mejorar su imagen, antes de comenzar su carrera, dijo que no podía permitirse asociarse con
Con basura de clase trabajadora como yo. Esas no fueron sus palabras exactas, pero asintió miserablemente. Hila, quiero que sepas que no todos en la familia estaban de acuerdo con lo que hizo. La forma en que lo hizo fue cruel e innecesaria. Bebí mi café, procesando esta información. Pero todos sabían que se avecinaba. Sabíamos que iba a romper contigo. No sabíamos que te iba a humillar públicamente de esa manera. Rebecca se inclinó hacia adelante. Hay algo más que deberías saber. El mes pasado, en la boda de mi primo Jake, Wyatt ya se estaba presentando como soltero a algunas de las hijas de otros médicos que estaban allí. El café se volvió amargo en mi boca. Ya veo. ¿Ya ha empezado a salir con alguien nuevo? La doctora Ruby Gabriel. Es hija de un cirujano. Fue a Yale. Muy apropiado para alguien del nuevo estatus de Wyatt. Dejé mi taza con cuidado, luchando contra el impulso de lanzarla por la habitación. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas, quizás más. Hila, te digo esto no para hacerte más daño, sino porque creo que mereces saber la verdad sobre a quién has estado apoyando todos estos años. Asentí lentamente. 3 semanas. Había estado planeando su nueva vida, con una novia de reemplazo, mientras yo seguía vaciando mi cuenta de ahorros para pagar sus gastos de graduación. Rebecca, dije finalmente, quiero que sepas que aprecio que me cuentes todo esto. Realmente, me ayuda a entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Sonreí, y esta vez, no era una sonrisa amarga ni rota. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir las reglas de un juego que no sabía que estaba jugando. Me ayuda a entender exactamente qué clase de hombre es tu primo y exactamente lo que se merece. Los ojos de Rebecca se abrieron ligeramente. Hila, ¿qué estás planeando? Nada ilegal, no te preocupes. Nada que dañe a nadie que no lo merezca. Pero Wyatt cometió un error anoche. ¿Qué error? Tomé mi bolso y me levanté. Olvidó que yo soy quien manejó todo su papeleo durante los últimos 4 años. Cada solicitud, cada formulario, cada documento. Y a veces, cuando confías en otra persona para que se encargue de los detalles de tu vida, esos detalles no se manejan con el cuidado que deberían. No te entiendo. Gracias por el café, Rebecca, y gracias por ser la única persona decente en tu familia. La dejé sentada, con aspecto confundido y preocupado, pero tenía trabajo que hacer. Mi primera parada fue la página web del Hospital General Metropolitano, donde busqué la información de contacto del coordinador de su programa de residencia. Mi segunda parada fue la página web de la Junta Médica Estatal, donde encontré su departamento de verificación de licencias. Y mi tercera parada fue de vuelta a mi apartamento, donde extendí todo el papeleo de Wyatt una vez más y comencé a hacer llamadas telefónicas. Hola, soy Leila Tiago llamando en relación con una discrepancia administrativa que descubrí en la solicitud de la Junta Médica del Dr. Wyatt Jacob, le dije a la primera persona que respondió en el departamento de licencias. ¿Qué tipo de discrepancia, señora? Bueno, estaba ayudando al Dr. Jacob a organizar sus documentos, y noté que su fecha de graduación de pregrado no coincide con lo que figura en su solicitud de la Facultad de Medicina, que luego se transfirió a su licencia de la Junta Médica. Me preocupa que haya habido un error que deba corregirse. Hubo una pausa mientras la mujer accedía al expediente de Wyatt. Ya veo. ¿Y cuál es su relación con el Dr. Jacob? Soy su asistente administrativa, dije, la mentira surgiendo fácilmente. He estado manejando su papeleo durante toda la Facultad de Medicina. Bueno, esto es algo que definitivamente necesitamos investigar. ¿Puede proporcionarnos la fecha de graduación correcta y la documentación de respaldo? Por supuesto. Tengo copias de todo aquí. Excelente. Voy a necesitar que venga esta tarde para proporcionar esos documentos y hacer una declaración formal. Este tipo de discrepancia en las solicitudes de licencia se toma muy en serio. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tan serio? Si ha habido una tergiversación en la solicitud, podría resultar en la suspensión o revocación de la licencia médica, dependiendo de las circunstancias y de si fue intencional. Perfecto. Estaré allí a las 2, dije. Mi siguiente llamada fue a la oficina del coordinador del programa de residencia del Hospital General Metropolitano. Soy Evelyn.
Hola Evelyn, soy Leila Tiago llamando por uno de sus residentes entrantes, el Dr. Wyatt Jacob. Me temo que se ha descubierto un error administrativo en su licencia de la Junta Médica que podría afectar su capacidad para comenzar su residencia. ¿Qué tipo de error? Al parecer, hay una discrepancia en sus fechas de graduación entre su expediente académico de pregrado y su solicitud de la Facultad de Medicina. La Junta Médica está revisando su licencia ahora mismo para determinar si fue una tergiversación. ¡Ay, Dios mío, eso es! Eso es muy serio. ¿Está en peligro su licencia? Honestamente, no lo sé. Solo soy la persona que descubrió el error mientras organizaba sus documentos. Pensé que deberías estar al tanto en caso de que afecte su fecha de inicio. Sí, absolutamente. Gracias por llamar. Necesitaré discutir esto con el director del programa de inmediato. ¿Tiene un número de contacto donde se pueda localizar al Dr. Jacob? Le di el número de Wyatt con una sonrisa en mi voz. Debería estar disponible todo el día de hoy. Para cuando colgué, estaba prácticamente vibrando de anticipación, pero aún no había terminado. Mi última llamada fue a Wyatt mismo. Contestó al primer timbrazo. Hila, no esperaba saber de ti hoy. Oh, estoy segura de que no. Estuve pensando en nuestra conversación de anoche, y tienes toda la razón. Realmente somos de clases diferentes ahora. Me alegro de que lo entiendas. Lo hago. De hecho, lo entiendo tan bien que me di cuenta de que probablemente debería devolverte algo que te pertenece. ¿Devolver algo? Bueno, todos esos documentos y formularios que te rellené a lo largo de los años. Hice copias de todo, sabes, por si acaso. Pero como ya no necesitas mi ayuda, pensé que deberías tenerlos de vuelta. Hubo una larga pausa. Hila, ¿de qué estás hablando exactamente? Oh, solo tus solicitudes para la Facultad de Medicina, tus formularios de licencia de la Junta, tus solicitudes de residencia. Todo el papeleo que era demasiado tedioso para que alguien de tu calibre intelectual lo manejara personalmente. ¿Todavía tienes copias de todo eso? Cada página. Incluyendo algunas discrepancias interesantes que noté, pero que nunca llegué a arreglar. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. ¿Qué discrepancias? Su voz se había vuelto muy baja. Oh, estoy segura de que no es nada importante. Solo algunas fechas que no coinciden del todo entre tus expedientes y tus solicitudes. El tipo de error administrativo que alguien de mi clase podría cometer, ¿sabes? Su voz era aguda ahora, toda pretensión de cortesía había desaparecido. ¿Qué has hecho? ¿Yo? No he hecho nada, Wyatt. Simplemente noté un error y lo reporté a las autoridades apropiadas. Después de todo, me desagradaría que la reputación de alguien de tu calibre se viera dañada por un papeleo descuidado. ¿Lo reportaste a quién? A la Junta Médica, por supuesto. Y al Metropolitan General, ya que probablemente deberían saber si hay preguntas sobre la licencia de sus residentes entrantes. Quiero decir, solo soy una camarera, pero incluso yo sé que ese tipo de cosas son importantes. Pude oír su respiración acelerarse. Hila, escúchame con mucha atención. Hagas lo que hagas, tienes que parar. Esto podría arruinar toda mi carrera. ¿Podría? Eso parece una exageración para un simple error administrativo. A menos que, por supuesto, no sea realmente un error. Sabes perfectamente que es un error. Tú eres la que llenó esos formularios. Yo fui la que llenó esos formularios de acuerdo con la información que me diste, Wyatt. Si hubo errores, quizás deberías haber sido más cuidadoso con los detalles en lugar de dejarlos en manos de tu responsabilidad para que los manejara. Hila, por favor. Sé que estás enfadada por lo de anoche, pero esta no es la forma de manejarlo. Podrías destruir todo por lo que he trabajado. Todo por lo que trabajamos, corregí. ¿O se te olvidó de quién era el dinero que pagó por esa educación de la que estás tan orgulloso? Te devolveré cada centavo, con intereses. ¿Lo harás? ¡Qué generoso! Lamentablemente, el dinero no puede comprarme 4 años de mi vida, ¿verdad? ¿Qué quieres? Dime qué quieres, y lo haré. Me recosté en mi silla, saboreando este momento. Wyatt Jacob,
El hombre que me había declarado públicamente por debajo de su aviso, me estaba suplicando ayuda. Quiero que entiendas algo, Wyatt. Anoche, dijiste que ya no era de tu clase. Te equivocaste. Me equivoqué. Me equivoqué completamente, Hila. Tú eres. Nunca fui de tu clase. Siempre fui mejor que tú. Simplemente no me di cuenta hasta que me mostraste exactamente qué tipo de persona eres. Hila, por favor. Tengo que irme, Wyatt. Tengo una cita en la junta médica a las 2. Quieren escuchar cómo se llenó todo tu papeleo. Estoy segura de que les parecerá muy interesante. No hagas esto. Te lo ruego. ¿Recuerdas lo que dijiste anoche? Gracias por tu servicio, pero esto es un adiós. Colgué y apagué mi teléfono. La oficina de la junta médica era un lugar estéril, lleno de luces fluorescentes y mobiliario gubernamental. Me senté frente a la señora Florence, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud seria, mientras ella revisaba los documentos que había traído. Entonces, ¿usted rellenó todas estas solicitudes en nombre del doctor Jacob?, preguntó ella. Sí, señora. Él estaba muy ocupado con sus estudios y me pidió que me encargara del trabajo administrativo. ¿Y notó esta discrepancia en las fechas de graduación en ese momento? Sí. Hice una nota al respecto, con la intención de corregirla, pero el doctor Jacob estaba ansioso por presentar las solicitudes rápidamente y yo estaba trabajando en 2 empleos en ese momento. De alguna manera se me escapó. La señora Florence asintió, tomando notas en el archivo de Wyatt. ¿Y nos está informando de esto ahora por qué? Me había preparado para esta pregunta. Porque anoche me di cuenta de que quizás ya no vería al doctor Jacob, y pensé que debería asegurarme de que todo su papeleo estuviera en orden antes de seguir adelante. Odiaría que cualquier error que hubiera cometido perjudicara su carrera más tarde. No era del todo una mentira. Ya veo. Bueno, esto es definitivamente algo que debemos investigar a fondo. La tergiversación en las solicitudes de la junta médica, incluso si es involuntaria, es un asunto serio. ¿Qué sucede ahora? Necesitaremos verificar su fecha real de graduación con su institución de pregrado, revisar su proceso de admisión a la Facultad de Medicina y determinar si esta discrepancia constituye motivo de suspensión o revocación de la licencia. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Varias semanas como mínimo. Mientras tanto, la licencia del Dr. Jacob será suspendida temporalmente en espera de la investigación. Mi corazón se disparó, pero mantuve mi expresión neutral. Ya veo. ¿Y si fue solo un error inocente? Si determinamos que fue un error no intencional sin intención de engañar, probablemente enfrentará algunas sanciones administrativas, pero conservará su licencia. Sin embargo, si encontramos evidencia de tergiversación intencional, no necesitaba terminar. Lo entendí. Gracias por traer esto a nuestra atención, señorita Tiago. Se necesita coraje para denunciar este tipo de problemas, especialmente cuando involucra a alguien cercano a usted. Solo quiero hacer lo correcto, dije. Y por primera vez en todo este proceso, eso era completamente cierto. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Wyatt cuando lo encendí de nuevo. 17 mensajes de voz cada vez más frenéticos rogándome que lo llamara, que arreglara esto, que le explicara a la junta médica que todo era un error. Pero yo aún no estaba lista para hablar con él. Primero, tenía una parada más que hacer. La oficina de residencia del Hospital General Metropolitano estaba llena de actividad cuando llegué. La doctora Amanda Cameron, la directora del programa, había accedido a verme con poca antelación después de mi llamada telefónica de la mañana. Señorita Tiago, gracias por venir. Esta situación con el doctor Jacob es muy preocupante. Me imagino que sí. Lamento ser la portadora de malas noticias. Hemos estado tratando de contactar al doctor Jacob todo el día, pero su teléfono parece ir directamente al buzón de voz. Apuesto a que sí. Wyatt probablemente estaba demasiado ocupado entrando en pánico como para contestar llamadas del hospital. ¿Hay algo que pueda decirnos sobre este problema de licencia?, preguntó la doctora Cameron. Necesitamos entender la gravedad de la situación antes de que el doctor Jacob deba comenzar su residencia el próximo mes. Ojalá pudiera ser más útil. Todo lo que sé es lo que me dijo la junta médica,
que necesitan investigar la discrepancia a fondo antes de que puedan confirmar su estado de licencia. ¿Y no tiene ninguna idea de si esto fue una tergiversación intencional? Hice una pausa como si considerara la pregunta con cuidado. El Dr. Jacob es muy ambicioso. Siempre se ha centrado en avanzar en su carrera, a veces excluyendo otras consideraciones. Si eso se extiende a atajar en el papeleo, honestamente no podría decirlo. La doctora Cameron tomó nota. Es posible que tengamos que posponer su fecha de inicio de residencia en espera del resultado de esta investigación. Simplemente no podemos tener médicos sin licencia en nuestro programa. Entiendo completamente. La seguridad del paciente debe ser lo primero. Exactamente. Gracias por traer esto a nuestra atención, señorita Tiago. Muchas personas no se habrían molestado, especialmente dado que podría dañar a alguien a quien aprecian. El Dr. Jacob y yo tenemos diferentes perspectivas sobre lo que constituye apreciar a alguien, como dije. Estaba preparando la cena en mi pequeña cocina cuando Wyatt finalmente apareció en mi puerta. Podía oírlo golpeando desde el pasillo, podía oírlo llamando mi nombre con creciente desesperación. Me tomé mi tiempo para abrir. Cuando abrí la puerta, Wyatt parecía no haber dormido en días, aunque solo habían pasado 12 horas desde nuestra última conversación. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada, y sus ojos tenían la mirada salvaje de alguien cuyo mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. Hila, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Creí que anoche dejaste bastante claro que no teníamos nada más que decirnos. Por favor, déjame entrar. Me hice a un lado y le permití entrar a mi apartamento, el mismo apartamento del que siempre se había avergonzado un poco de que lo vieran entrar, con sus muebles baratos y paredes delgadas con vista al callejón. Hila, tienes que arreglar esto. La Junta Médica suspendió mi licencia pendiente de investigación. El Metropolitan General pospuso mi residencia. Toda mi carrera está en suspenso debido a un simple error de papeleo. Eso suena serio. ¿Has considerado contratar a alguien de tu propia clase para que te ayude con esto? Quizás la doctora Ruby Gabriel tenga algunas sugerencias. La cara de Wyatt se puso blanca. ¿Cómo te atreves? No importa. Hila, Ruby no tiene nada que ver con esto. ¿No? Oí que es encantadora. Muy apropiada para alguien de tu estatus. Cometí un error con Ruby. Estaba confundido, abrumado por la presión de empezar mi carrera. Pero tú eres la que me importa. Me reí, y el sonido fue lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. ¿Lo soy? Es gracioso, porque justo ayer te importaba tanto que me humillaste públicamente delante de 50 personas. Lo sé. Lo sé. Te hice daño y lo siento. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? Sí. De la presión, las expectativas, las obligaciones sociales que conlleva ser la esposa de un médico. Pensé que si hacía una ruptura limpia, podrías encontrar a alguien más adecuado para tú. Tu estilo de vida. ¿Mi estilo de vida? ¿Te refieres a ser pobre? Wyatt se pasó las manos por el pelo. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Te avergonzabas de mí, Wyatt. Te avergonzabas de dónde venía, de lo que hacía para vivir, de cómo hablaba, de cómo me vestía. Querías todos los beneficios de mi sacrificio sin ninguno de los costos sociales. Eso no es verdad. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué no le dijiste a tu familia cómo pagaste la facultad de medicina? ¿Por qué no mencionaste en tu discurso de anoche que tu novia de clase trabajadora vació su cuenta de ahorros para hacer realidad tus sueños? ¿Por qué? Hubo un largo momento de silencio. Porque pensé que te avergonzaría. Mentiroso. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Creíste que te avergonzaría a ti, continué, que todos supieran que el Dr. Wyatt Jacob necesitaba ayuda financiera de una camarera. Que la gran historia de éxito de tu vida se construyó a costa de alguien a quien considerabas inferior. Hila, necesito que llames a la Junta Médica. Diles que fue un error honesto. Diles que asumes toda la responsabilidad por el error. ¿Por qué haría eso? Porque me amas. El silencio se extendió entre nosotros.
Wyatt observó mi rostro, esperanzado, esperando que me derrumbara, que cediera, que me sacrificara una vez más para su beneficio. Si te amaba, dije finalmente. Te amaba lo suficiente como para trabajar 60 horas a la semana para pagar tu matrícula. Te amaba lo suficiente como para comer ramen durante meses para que pudieras pagar tus libros de texto. Te amaba lo suficiente como para creer que estábamos construyendo algo juntos. Lo estábamos. Lo estamos. No, Wyatt. No lo estamos. Porque el amor no es una transacción unidireccional. El amor no es usar a alguien y desecharlo cuando ya no es útil. Nunca te utilicé. ¿No lo hiciste? $53.000, Wyatt. Eso es lo que gasté en tu educación. Además de 4 años de trabajo no remunerado rellenando tus solicitudes, organizando tus documentos, gestionando tu horario. ¿Qué obtuve a cambio? Recibiste mi amor, mi gratitud. Obtuve tu condescendencia, tu vergüenza, tu abandono en el momento en que ya no me necesitabas. Wyatt se hundió en mi futón barato, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar esto, Wyatt. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Pero la Junta Médica. La Junta Médica está haciendo su trabajo. Están investigando una discrepancia en tu solicitud de licencia. Si realmente fue solo un error inocente, como dices, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Sabes que no fue intencional. Lo sé. Porque estoy empezando a pensar que nunca te conocí del todo. Wyatt me miró, y por primera vez, vi un miedo genuino en sus ojos. Hila, por favor. Te lo ruego. Todo mi futuro está en juego aquí. Tu futuro. Repetí. ¿Qué pasa con mi futuro, Wyatt? ¿Qué pasa con los 4 años que te di? ¿Qué pasa con la carrera que podría haber construido con esos $53.000? ¿Qué pasa con la educación que podría haber obtenido? Las oportunidades que podría haber perseguido. Aún puedes hacer esas cosas. Te ayudaré. Te pagaré para que vuelvas a la escuela, obtengas un título, lo que quieras. ¿Con qué dinero, Wyatt? ¿Tu licencia suspendida? ¿Tu residencia pospuesta? Tu brillante carrera que ahora mismo pende de un hilo. Wyatt estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro de una manera que nunca antes había visto. En todos nuestros años juntos, a través de todo su estrés por los exámenes, las solicitudes y las entrevistas, nunca lo había visto derrumbarse así. No puedo perderlo todo, Hila. Esto es todo lo que siempre he querido. Todo por lo que siempre he trabajado. Todo por lo que tú has trabajado. Me senté frente a él, lo suficientemente cerca como para ver la desesperación en sus ojos. Wyatt, ¿cuándo fue la última vez que llenaste tu propio papeleo? ¿Cuándo fue la última vez que manejaste tus propias tareas administrativas, gestionaste tu propio horario, llevaste un registro de tus propios plazos? Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Has pasado tanto tiempo dejando que otras personas se encarguen de los detalles de tu vida que olvidaste lo importantes que son esos detalles. Y ahora uno de esos detalles va a destruir todo lo que crees haber construido. Ayúdame a arreglarlo, por favor. Sé que no me lo merezco, pero... Tienes razón. No te lo mereces. Me levanté y caminé hacia mi cocina, sacando una botella de agua del refrigerador. Mis manos estaban firmes, mi mente clara. Nunca me había sentido tan en control de mi vida como en este momento. Hay algo más que deberías saber, dije, volviendo a la sala. Algo que descubrí mientras organizaba todos tus documentos. Wyatt levantó la vista esperanzado. ¿Qué? ¿Recuerdas tus puntajes del MCAT? Los que te llevaron a la Facultad de Medicina. Por supuesto. ¿Recuerdas haber hecho las pruebas de práctica que te compré? ¿Las que te ayudé a estudiar? Sí, pero no veo. ¿Recuerdas la noche anterior a tu MCAT real, cuando tuviste una intoxicación alimentaria y no pudiste estudiar? Cuando estabas tan enfermo que apenas podías levantarte de la cama. El rostro de Wyatt estaba pálido. ¿A qué te refieres?
Me refiero al hecho de que tengo registros muy detallados de todo lo que hice por ti durante los últimos 4 años, incluyendo correos electrónicos, incluyendo mensajes de texto, incluyendo algunas conversaciones muy interesantes que tuvimos sobre lo importante que era para ti aprobar ese examen. Hila, ¿qué estás diciendo? Saqué mi teléfono y desplacé los viejos mensajes de texto hasta que encontré lo que buscaba. Luego leí en voz alta. Mensaje de texto de Wyatt Hila. Fecha, 3 días antes del MAT. Estoy en pánico. ¿Y si no saco una puntuación lo suficientemente alta? ¿Y si todo este estudio fue en vano? Mensaje de texto de Hila a Wyatt. No te preocupes, te ayudaré en todo lo que pueda. Lo resolveremos juntos. Miré a Wyatt. ¿Recuerdas lo que resolvimos? El color se le fue por completo del rostro. Eso no fue. No lo hicimos. ¿No hicimos qué, Wyatt? Nunca hablamos de hacer trampa. Yo nunca. ¿No lo harías? Porque tengo un recuerdo muy claro de ti pidiéndome que te ayudara durante el examen. Y tengo un recuerdo aún más claro de decirte que no comprometería mi integridad por nadie, ni siquiera por ti. Así es. Te negaste. Así que no pasó nada. No pasó nada porque me negué. Pero el hecho es que lo pediste. El futuro doctor, Wyatt Jacob, le pidió a su novia que le ayudara a hacer trampa en el examen más importante de su carrera. Wyatt estaba temblando ahora. No puedes probar eso. Es solo tu palabra contra la mía. Sonreí y levanté mi teléfono. En realidad, sí puedo probarlo. Guardé capturas de pantalla de todas nuestras conversaciones. Llámalo una peculiaridad de mi paranoia de clase trabajadora. Me gusta tener documentación de las cosas importantes. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? ¿Quieres averiguarlo? Porque estoy bastante segura de que la junta médica estaría muy interesada en pruebas de que intentaste hacer trampa en tu MCAT, incluso si el intento no tuvo éxito. Wyatt me miró con horror. Tú no lo harías. ¿No haría qué? ¿Decir la verdad sobre el tipo de persona que realmente eres? Sobre tu completa falta de integridad, sobre tu disposición a usar y desechar a la gente. Ese no soy yo. ¿No lo eres? Porque, desde donde estoy sentada, parece un patrón. Me usas para pagar tu educación. Me usas para manejar tu papeleo. Intentaste usarme para hacer trampa en tu MAT. Y cuando ya no me necesitabas, me desechaste como basura. Cometí errores. Era joven. Estaba bajo presión. Tenemos la misma edad, Wyatt. Yo estaba bajo la misma presión, trabajando en múltiples empleos para mantenernos a ambos. Pero de alguna manera logré mantener mi integridad. Wyatt volvió a enterrar su rostro entre las manos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que has perdido. No solo tu licencia, no solo tu residencia, no solo tu carrera. Has perdido a la única persona que realmente creyó en ti. La única persona que sacrificó todo por tus sueños. Lo sé. Yo. Sé que te perdí y lo siento. No hablo de perderte románticamente, Wyatt. Hablo de perderte como un ser humano que se preocupaba por tu éxito. ¿Tienes idea de lo que se siente descubrir que alguien a quien amabas nunca te vio como un igual? ¿Nunca te vio como digno de respeto? Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta diferente a la que contenía sus documentos médicos. ¿Sabes qué es esto?, pregunté, sosteniéndola. Wyatt negó con la cabeza. Este es cada recibo, cada extracto bancario, cada registro de cada centavo que gasté en tu educación, organizado por fecha, categorizado por tipo de gasto, con un total acumulado al final. Abrí la carpeta y saqué una sola hoja de papel. $53.472. Esa es la cantidad exacta que invertí en tu futuro. Nuestro futuro, pensé en ese momento. Te pagaré cada céntimo con intereses. ¿Con qué dinero, Wyatt? ¿Tu licencia suspendida? ¿Tu residencia pospuesta? Tu brillante carrera que ahora mismo pende de un hilo. Volví a la cocina y me serví una copa de vino. Wyatt observaba cada movimiento, con el aspecto de un condenado a muerte esperando su sentencia. ¿Sabes lo irónico?, dije, dando un sorbo.
Si hubieras sido honesto conmigo desde el principio, si hubieras dicho, Hila, te quiero, pero me preocupan las presiones sociales que conlleva mi carrera, podríamos haber hablado de ello. Podríamos haberlo resuelto juntos. ¿Lo habrías entendido? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero te habría respetado por ser honesto con tus preocupaciones, en lugar de dejarme creer que estábamos construyendo algo juntos mientras secretamente planeabas desecharme. Wyatt permaneció en silencio durante un largo momento. Luego preguntó, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora? Ahora aprendes lo que se siente tener tu futuro decidido por las elecciones de otra persona. Tal como tú decidiste mi futuro por mi anoche. ¿Vas a decirle a la Junta Médica lo del MAT? Consideré seriamente la pregunta. Aún no lo sé. Depende. ¿De qué? De si puedes convencerme de que has aprendido algo de esta experiencia. Que entiendes el tipo de persona en que te has convertido. Entiendo. Fui egoísta. Fui cruel. Me equivoqué en todo. Esas son solo palabras, Wyatt. Lo que importa es si las dices en serio o si solo dices lo que crees que quiero escuchar para que yo te resuelva tus problemas. Wyatt se levantó y caminó hacia mi ventana, mirando el callejón que siempre le había parecido tan deprimente. ¿Qué puedo hacer para demostrar que lo digo en serio? Ese ya no es mi trabajo. Descubrir cómo ser un ser humano decente es algo que tendrás que resolver por tu cuenta. Pero la investigación de la Junta Médica procederá según sus protocolos estándar. Si encuentran que la discrepancia en la fecha de graduación fue un error inocente, enfrentarás algunas sanciones administrativas y probablemente recuperarás tu licencia con el tiempo. Si encuentran evidencia de tergiversación intencional. Me encogí de hombros. Y Metropolitan General tomará su propia decisión basándose en el resultado de la investigación de la Junta Médica. Si yo fuera tú, probablemente empezaría a buscar otros programas de residencia, algunos que puedan ser más indulgentes con las irregularidades administrativas. Wyatt se volvió hacia mí. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo en absoluto? Dejé mi copa de vino y lo miré. Lo miré de verdad por lo que sabía que sería la última vez. Hay una cosa. ¿Qué? Puedes irte. Puedes salir por esa puerta y no volver a contactarme nunca más. Puedes dejarme reconstruir mi vida en paz sin tener que preocuparte de que aparezcas para pedir más ayuda cada vez que te surja la próxima crisis. Puedes darme lo que debiste haberme dado hace 4 años, el respeto para tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. Wyatt me miró fijamente durante un largo momento. Podía verlo luchar, parte de él todavía esperando encontrar algún ángulo, algún argumento, alguna forma de manipularme para que lo salvara una vez más. Pero yo no era la misma mujer que había entrado en esa fiesta de graduación hacía 24 horas. Esa mujer se había ido, destruida junto con su ingenua creencia de que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. La mujer que ahora estaba de pie sabía exactamente lo que valía. Y sabía que Wyatt Jacob nunca la había merecido. Adiós, Wyatt, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Se quedó allí un momento más, con aspecto perdido y desesperado. Luego, finalmente, caminó hacia la puerta. Al llegar al umbral, se volvió una vez más. Te quise, Hila, a mi manera. Lo miré con algo que podría haber sido lástima si me quedara algo de sobra. No, Wyatt, no lo hiciste. Amabas lo que yo podía hacer por ti. Hay una diferencia. 6 meses después, estaba organizando el inventario en la trastienda de Chapter and Verse, mi pequeña librería de segunda mano, cuando Rebecca pasó con café y noticias. Creí que debería saberlo, dijo, acomodándose en la silla de lectura que tenía junto a la ventana trasera. La licencia médica de Wyatt fue revocada oficialmente ayer. Levanté la vista de la caja de libros que estaba desempacando. Revocada, no solo suspendida. La Junta Médica encontró pruebas de tergiversación intencional en múltiples solicitudes. Al parecer, lo de la fecha de graduación era solo la punta del iceberg. Una vez que empezaron a investigar, encontraron varias otras discrepancias. Asentí, sintiendo sorprendentemente poca satisfacción ante la noticia. La ira que me había sostenido durante esos primeros meses se había desvanecido gradualmente en algo más parecido a la indiferencia. ¿Y lo del MAT?, pregunté. Rebecca levantó una ceja.
¿Nunca lo denunciaste? No. Decidí que no era necesario. La otra evidencia era suficiente. Eso fue generoso de tu parte. No fue generosidad. Fue un cierre. Ya no quería cargar con esa ira. Rebecca bebió su café y miró alrededor de la librería que había construido con el dinero que Wyatt finalmente había logrado reunir para pagarme. Un pago parcial, de todos modos, aunque fue suficiente para dar la entrada de este lugar. Sabes, ha estado preguntando por ti, dijo ella. Lo ha hecho. Quería saber si habías recibido sus cartas. Había recibido sus cartas, 3 de ellas en los últimos 6 meses, cada una más desesperada que la anterior. Las había leído una vez y luego las había archivado en la misma carpeta donde guardaba toda la documentación de nuestra relación. Historia, nada más. Ahora trabaja como vendedor de equipos médicos, continuó Rebecca. Gana un dinero decente, en realidad, pero es diferente. Más pequeño de alguna manera, como si le hubieran quitado algo esencial. Quizás algo que necesitaba ser quitado, dije, volviendo a mis libros. Quizás. Hila, estoy orgullosa de ti por todo esto, dijo, gesticulando por la librería. Por no dejar que lo que él hizo te destruyera. Sonreí. Él no me destruyó, Rebecca. Simplemente despejó la ilusión para que pudiera ver quién era realmente por debajo. ¿Y quién eres? Miré a mi alrededor, mi librería, pequeña pero mía, llena de historias de personas que habían superado cosas peores que el desamor y la traición. A través de la ventana principal, podía ver la concurrida calle donde mis vecinos pasaban regularmente, donde había construido algo real y duradero con mis propias manos. Soy alguien que no necesita que nadie más valide mi valía, dije. Soy alguien que aprendió que la mejor venganza no es la destrucción. Es llegar a ser mucho más de lo que la persona que te hirió jamás imaginó que podría ser. Rebecca terminó su café y se levantó para irse. ¿Alguna vez lo perdonarás? Consideré la pregunta, como lo había hecho muchas veces en los últimos 6 meses. Ya lo he hecho, de alguna manera. No porque él lo merezca, sino porque yo merezco liberarme por completo de él. Eso es muy maduro. No, dije, sonriendo mientras colocaba un Jane Eyre rescatado junto a otras historias de mujeres que habían sobrevivido y prosperado. Eso es simplemente una educación muy, muy cara. La educación más cara que he comprado. Pero a diferencia de la educación de Wyatt, esta valió cada centavo. Después de que Rebecca se fue, me quedé detrás del mostrador de mi librería, observando cómo el sol de la tarde se colaba por las ventanas, y sentí algo que no había experimentado en años, una completa satisfacción con mi vida tal como era. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Brooks, el profesor de literatura que se había convertido en un cliente habitual, recientemente, en algo más. ¿Cenamos esta noche? Encontré un restaurante que creo que te encantará. Le respondí, sí, pero en algún lugar que sirva más que solo ramen. Su respuesta me hizo reír. Lo prometo. Nada más que la mejor cocina para la mujer que me enseñó que los libros usados tienen las mejores historias. Cerré la tienda temprano, caminé a casa, a mi nuevo apartamento ahora más grande, con muebles de verdad y vistas al parque en lugar de a un callejón y me preparé para cenar con un hombre que valoraba mi mente, respetaba mis decisiones y nunca me había sugerido que no era lo suficientemente buena para cualquier mundo en el que eligiera entrar. Mientras me ponía mis pendientes, unos nuevos comprados con mi propio dinero para mi propio negocio, me vi en el espejo y apenas reconocí a la mujer segura que me miraba. Parecía alguien que había aprendido que la mejor venganza no era rebajar a alguien a tu nivel. Era elevarse tanto por encima de ellos que se volvían irrelevantes. Y Wyatt Jacob se había vuelto completa, total y benditamente irrelevante para mi historia. La historia que apenas comenzaba.